La saludamos a la ex ministra de Economía, Felisa Micheli. Ahora sí, Felisa, Facundo Pastor en Jaque Mate, en Rock and Pop. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda usted tanto tiempo? Bien, trabajando como siempre y con menos intensidad que en otros momentos, pero siempre siguiendo la economía en estos meses, en estos tiempos, con tantas novedades y cambios, ¿no es cierto? ¿Y cómo ve la economía entonces? Le pregunto por ahí. La veo como complicada para ciertos sectores del trabajo y la producción nacional, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y no precisamente por la ley antidespido, sino por el tema de las tarifas que las está impactando de lleno, y muchas de ellas no pueden continuar la producción porque afrontar esos niveles de aumentos tarifarios impiden cualquier cálculo de costos y realmente hacen que los precios se les vayan por las nubes y sean inviables. Claro. Y por otro lado, la competencia externa, que si bien no es noticia en este tiempo, para muchas de las pequeñas y medianas empresas de Argentina, la competencia de los productos que entran especialmente de China, también las hace inviables porque realmente no pueden soportar esa competencia tan fuerte. Recordemos que los niveles salariales de los países del sudeste asiático, China incluida, son realmente muchísimos más bajos, ya que hay una cantidad de costos que ellos no consideran o no tienen, ¿no es cierto? O sea, ya en China la mano de obra no goza de beneficios jubilatorios, no tiene vacaciones como aquí, o sea, no cumplen con las normas de la OIT y eso hace que sean teóricamente competitivos, pero a costo de mucha flexibilización laboral y pocos beneficios para los trabajadores. Claro, el actual gobierno, cuando uno profundiza el tema económico, el actual gobierno dice se están haciendo las correcciones necesarias por aquello de la herencia recibida. ¿Qué postura tiene usted respecto a esto? Bueno, creo que siempre en la economía, en todos los países del mundo, en todos los momentos hay problemas. Nunca existe la economía perfecta. Siempre hay cosas para hacer, hay herencias recibidas, cosas para corregir. Creo que el gobierno kirchnerista dejó una base importante de producción y cuestiones para resolver claramente. Usted había sido muy crítica de la gestión Kicillof a cargo del Ministerio de Economía. Bueno, no he sido tan crítica, compartía los lineamientos generales, pero sí algunas de las cosas que, o sea, por ejemplo, todo el tema de la pobreza y el INDEC no lo compartí, algunas cuestiones relativas al movimiento del tipo de cambio, a la tasa de interés no la compartí, pero son las mismas cosas que no comparto ahora. Un INDEC que no da información entre 5 meses, con un director del INDEC que la daba alegremente, daba los índices de precio como nada cuando no estaba en la gestión. No comparto las tasas de interés por las nubes porque marcan otro comportamiento recesivo, otra tendencia recesiva. A ver, ¿quién puede competir? ¿Qué actividad productiva puede competir con una tasa de interés del 30%? ¿Dónde va a ir el financiamiento, el capital disponible, la liquidez? A la tasa de interés, no va a ir a la producción con esos niveles de rentabilidad que hoy se tienen depositando dinero en los bancos. Esas tasas activas que después matan a las empresas. Cuando uno va a tomar un crédito es imposible de pagar para una empresa. Claro. Y así sucesivamente cosas que tienen que ver con corregir desequilibrios supuestamente, pero que se hacen de la peor manera posible. O sea, parece hecho a propósito para frenar la economía, para llegar hacia fin de año con una recesión y con inflación que no está todavía dominada, ni mucho menos. Pero ¿no? esa no sería la receta de manual para parar la inflación, bajar la emisión y enfriar un poco la economía para, digamos, tratar de controlar. No para nada en esa concepción ideológica, porque empíricamente no hay ninguna demostración de que la emisión monetaria en ciertos niveles causa inflación. Claro. Bueno, la discusión es el modelo anterior incentiva el consumo, eso hace crecer la inflación, el modelo actual lo que busca es intentar conseguir inversiones, entre paréntesis, aún no las consiguió, pensando en, armar un país a largo plazo. Exacto, pero muéstrenme a ver cuáles son esos países a largo plazo, o sea, realmente cuáles son los ejemplos en el mundo de países que adoptando esas políticas tienen incluida la mayoría de esa población, aumenta la distribución del ingreso, mejora la inclusión social.
la verdad que no existen muchos de esos ¿Y países. económicamente usted cómo lo podría definir a Macri? Y yo creo que es un conservador liberal, o sea, es una combinación rara, pero quiere conservar los privilegios de los grandes grupos económicos y al mismo tiempo liberal porque trata de aumentarlos aplicando recetas y políticas que acá ya fracasaron y en otros países también. O sea, yo lo considero de esa manera, es decir, es un... Ahora, convengamos de la patronal y de los grandes grupos económicos. Pero Felisa, convengamos que la inflación no comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, sino jamás que... yo voy a decir eso, Facundo, jamás. La inflación existía, era un problema, los países en vías de desarrollo se enfrentan a esa disyuntiva cuando tienen que elegir una forma de mejorar su calidad de vida. A veces hay que pasar varios años de inflación para después estabilizarse, otras veces se logra con más facilidad. Lo que sí está claro es la elección que hay que hacer. Un poco de inflación a veces es mejor que mucha recesión con desocupación. La gente humilde, los más pobres, la pasan peor cuando no tienen trabajo que cuando hay un poco de inflación. Esa es la elección que a veces hay que hacer en economía. Es una elección horrible porque no es elegir entre dos cosas fantásticas, pero hay que ser un poco más equilibrado. Yo, por ejemplo, era una de las personas que decía, una de las economistas que decía hay que reconsiderar el tema de los subsidios. A la tarifa de luz, a la gas. ¿Y siendo ministra de Economía no lo pudo hacer? Hacerlo de esta manera, me parece que ahí es donde está el punto que hay que reconsiderar, hay que discutir, porque creo que hasta en el propio gobierno hay tensiones en este sentido. Y siendo ministra de Economía no lo pude hacer porque era otro momento, Facundo. Yo fui ministra en el año 2005 al 2007, es decir, para mí la problemática de aquel momento era poner el aparato productivo en marcha, y todavía no existía como gran problema este tema de los subsidios, que además después se fueron ampliando, ¿no? Claro, 2005-2007 fue con la primera presidencia de Cristina. No, con la última de Néstor. Parte de la presidencia de Néstor. Era otra problemática. Acuérdense que ahí el problema era cómo hacer para que entren menos dólares. ¿Y cómo el tipo de cambio, se caía el valor. Claro, ¿y cómo era negociar o trabajar permanentemente en diálogo con el presidente Kirchner? ¿Cómo era Kirchner como jefe político? A mí me resultó, siempre lo he dicho, fácil. Era una persona muy interesada por la temática económica y por la cotidianeidad de esa temática, ¿no? Por las cuentas públicas, por el nivel de reserva. Era un momento muy difícil porque el país recién estaba empezando a acumular algo de reserva, se debía mucha plata al exterior, se estaba tratando de salir del default. Ahí sí que realmente no había ninguna posibilidad de incluso ilusionar a los propios argentinos para que hagan inversiones. Claro. Pero bueno, era otro momento económico, no sé si más difícil o más fácil, pero por eso digo que la economía siempre tiene cuestiones que resolver y siempre hay herencias que uno tiene de temas que uno tiene que solucionar. Y si no, no habría ministro de Economía. Claro, ¿no? Felisa, ¿qué autocrítica hace? ¿Hoy está cerca de la política usted? No, yo dirijo un centro de investigación económica, de la economía solidaria. ¿Está alejada de la política? Y asesoro, estoy, siempre siguiendo la economía y asesoro a pequeñas y medianas empresas y a cámaras empresarias, siempre desde la posición de defender la producción interna, el consumo, el mercado interno, y en esas temáticas uno se vincula necesariamente con la política, claro, ¿no? Con diputados, con senadores en estos momentos de discusión de la ley anti-despido, por ejemplo, pero a través de esa temática, claro, no como política en sí, ¿no? Es decir, está alejada de lo que es la militancia política en el sentido de buscar incluirse en algún proyecto político que la lleve el día de mañana a reingresar a la actividad. En este momento no estoy en ninguna de esas actividades, siempre me reivindico como kirchnerista en lo general, pero no estoy particularmente en ningún lugar trabajando en ese sentido que usted menciona, ¿no? Claro, ¿y qué autocrítica hace de su paso por la política? ¿Hoy volvería a elegir meterse en el proyecto kirchnerista, ser ministro de Economía? Yo creo que sí, a pesar de muchas cosas que veo que no se resolvieron, o que, por ejemplo, claramente yo impulsé una reforma tributaria que creo que todavía es una tarea pendiente en la Argentina,
hay cosas que hay que resolver desde ese punto de vista y no sé, eso no se pudo hacer, pero me parece que participar siempre, a pesar de los costos personales y de alguna manera que uno tiene que pagar, creo que vale la pena porque me parece que siempre el país necesita que se comprometa la mayor cantidad de gente posible, que esté presente la mayor cantidad de gente posible. Claro. Y más en este momento, mire, Facundo, a mí me parece una de las cosas peores que me parecen de este gobierno, es que quizás de las que nadie habla o que otros piensan que es lo bueno que tiene este gobierno, a mí me parece algo terrible, que aquellos que dirigen en empresas privadas y que tienen conflictos de intereses en las áreas que dirigen, estén gobernando los destinos de las decisiones que se toman. Por ejemplo, el caso clarísimo es el de ayer con Aranguren. A mí me parece que ese conflicto de intereses no puede existir en una democracia pluralista. Es muy duro saber que que Aranguren desde el ministerio le compra ayer el gas que antes le compraba a Bolivia vía Chile, porque eso realmente parece ser que usamos el Estado para hacer negocios con las empresas con las que venimos trabajando, y así hay montones de lugares donde está pasando esto. Eso para mí es una de las cosas peores, porque claro. Me parece que eso se tiene que solucionar, se tiene que transparentar, es muy oscuro. Dijo usted en su momento, la paso a la historia judicial que le tocó vivir. Sí. ¿Usted se reconoció arrepentida? ¿Dijo haber aprendido la lección? ¿Qué hacía esa bolsa con plata en el baño de su despacho ahí en el ministerio? Le agradezco que me pregunte esto hoy, que todo el tema corrupción está tan a la intemperie y se está hablando tanto de este tema. Recordemos, Felisa, que usted fue condenada a 3 años de prisión, finalmente no... Suspenso, que lo estoy cumpliendo en libertad, digamos, ¿no? Sí. Porque no va a ir a la cárcel. Recordemos también que a mí me condenaron por 100.000 pesos. Pero, ¿usted cuánta plata tenía en el baño? 100.000 pesos y $30.000. Por los $30.000... ¿Y qué hacía esa plata ahí, Felisa? Por los $30.000 fui sobreseída en octubre pasado, completamente, porque se demostró que el origen del dinero era el que yo decía, que era un préstamo, y por los 100.000 pesos, a pesar de los testimonios, a pesar de que no hubo unanimidad, el juzgado consideró que se trataba de un ladrillo que provenía del Banco Central, cosa que en la mayoría de los testimonios no se decía eso. Claro, pero era plata suya. Y me condenó por encubrimiento. Escuchen esto, ¿no? No me condenó ni por corrupción ni por malversación de fondos públicos. En la propia sentencia de condena se habla de que no hubo ninguna pérdida para el Estado Nacional, sino que el encubrimiento fue de una estafa en una cooperativa de crédito Casa Cuenca, que sus directivos habían sacado 100.000 pesos del tesoro y yo los habían cubierto. Pero la plata esa, ¿qué hacía ahí? ¿Cómo? La plata mía que yo llevé, yo siempre lo dije, es lo mismo que voy a seguir diciendo toda la vida porque es la verdad. Que me habían prestado y que la llevé ahí, punto. Me equivoqué, creo que fue un error garrafal a la luz de todo lo que pasó después, pero también con todo lo que pasa ahora, también está claro quiénes son los que operan este tipo de cosas. La verdad que es absolutamente injusto para mí, desproporcionado el hecho, y lo único bueno que puedo decir de todo esto es que al menos se menciona en la sentencia que no hubo pérdida para el Estado y que no se trata de un caso de corrupción, porque corrupción es eso, sacar plata del Estado para uso propio, y en este caso no fue para nada. Y aún en la condena que ellos me hicieron, pudieron poner esto, porque nunca jamás lo pudieron demostrar. Corrupción sería lo de Lázaro Báez. Corrupción serían muchas cosas, lo de Lázaro Báez, lo de Calcaterra, es decir, hay una gran corrupción en todo este tipo de cosas. Seguramente la justicia lo demostrará si es así o no. Yo veo la televisión igual que todos ustedes, no tengo ninguna otra fuente de información. Pero creo que toda la gente inteligente de este país y de toda Latinoamérica sabe que los que defendemos los proyectos nacionales y populares no es que nacemos en el ADN con el estigma de la corrupción, no tenemos un gen de la corrupción incorporado, sino que también en la derecha, en todos lados, acá y en el resto del mundo, esto también existe, porque si no,
¿Qué pasa? En Venezuela hay corrupción. No, pero a ver, Felisa, la corrupción es una sola, no hay corrupción de izquierda o corrupción de derecha. Claro, digamos, ¿se mete la mano en la lata o no se mete la mano en la lata? En esto no tiene ideología. Sería buenísimo que la justicia lo entienda como usted y yo, Facundo, sería buenísimo. Parecería que solo para la justicia hay corrupción de izquierda. En este país y en otros lados, ¿no? Lo digo porque usted y yo sabemos todas las causas judiciales que están paradas desde hace años sin que se mueva a nadie, que involucran empresas argentinas que hoy tienen representantes en el gobierno. Le estoy hablando del caso del GBC, por ejemplo, de la denuncia de Arbizu, que el fiscal Marejón ni las tocó, ni las movió. Está claro. A ver, un grave... Digamos, usted dice que forma parte del proyecto nacional y popular del kirchnerismo. Uno de las grandes deudas del kirchnerismo con su gente, con sus seguidores, son los enormes bolsones de corrupción que ha tenido ese proyecto. Perfecto, puede ser. ¿Usted coincide? Vamos a esperar que se demuestre. ¿Usted coincide con eso o no? Vudú, Lázaro Báez, Jaime, Schiavi, el caso suyo, que si bien no es de corrupción, usted lo aclaró, tampoco dice eso el fallo, pero hoy la gente también se sigue preguntando por esa bolsa, Felisa. Bueno, la gente tiene que saber la verdad porque esa fue la verdad. Yo no le voy a decir otra cosa a nadie que no sea esto, que es la verdad, que es la que sostuve todos estos años. Además se puede comprobar con cómo uno vive perfectamente. No, eso está claro. Digo, y la manera en que uno se mueve, entonces ahí se da cuenta si hay que separar la paja del trigo y ver cuáles son los casos que realmente tienen trascendencia. De mi parte, lo que le puedo decir es que sí, nunca creí mucho en la justicia después de la experiencia de ser ministra, conocer la justicia por adentro, conocer a los jueces, creo menos. Y después de haber pasado por esa experiencia judicial, muchísimo menos aún. Sí creo en la justicia, pero muchos jueces, sobre todo los federales, están absolutamente movilizados por cuestiones políticas y por cuestiones subalternas que ni siquiera son políticas. Felisa, le agradecemos muchísimo el contacto en esta mañana. Reconozco que siempre ha dado la cara y me parece valorable en este punto. Muchas gracias. Al contrario, y espero que así como la corrupción K hoy ocupa un plano tan importante en la vida pública, los fiscales como Marijuán, por ejemplo, además de perseguir a los K, se dedique también a aquellas actuaciones que involucran a funcionarios de este gobierno o altísimos empresarios de la Argentina. Así que muchísimas gracias. Gracias, Felisa Micheli, la ex ministra de Economía que reaparece en la escena política aquí en Jaque Mate en la mañana de Rock and Pop.